Hola, hola, ¿qué tal? Si a esta hora activamos el despertador. Yo soy Jaime Gutiérrez y este es un nuevo capítulo del Nuevo Día. Antes que nada, gracias por esperar el programa, gracias por compartirlo, gracias por comentarlo, porque así definitivamente cada vez más personas estamos activando el despertador. Hoy vamos a hablar de la reforma tributaria, la ley de financiamiento. Es decir, en otras palabras, pero el esperpento de la reforma tributaria, un impuesto más a los colombianos. IVA a la canasta familiar. Y como siempre, abrimos nuestro programa con una pregunta a manera de reflexión y por último, ya para finalizar el programa, una muy respetuosa recomendación a todas las personas que nos están viendo en estos momentos en el nuevo día. La pregunta, yo quisiera en estos momentos saber, independientemente de la ideología, independientemente de si votaron o no por el actual presidente Iván Duque, si sabían que esto iba a pasar. Es decir, si sabían que nos iban a poner el IVA a la canasta familiar. Y yo me atrevería a decir que no, que ninguno de los colombianos sabíamos que este esperpento se iba a aplicar en este nuevo gobierno. ¿Y por qué no lo sabíamos? Porque como candidato Iván Duque nunca lo prometió. Si lo hubiese prometido, es decir, si como candidato hubiera dicho, mire, yo como presidente de la República prometo ponerle el IVA a la canasta familiar, hoy posiblemente no sería presidente de la República, hoy sería un candidato más en Yo Me Llamo. Y es que fíjense, como candidatos nos prometen una cosa y como gobernantes, es decir, ya en el poder, hacen una cosa completamente diferente. Y lastimosamente, infortunadamente siempre, en detrimento de los menos favorecidos. Así ha sido la historia siempre. Es decir, cada vez que hay unas elecciones presidenciales, a ti y a mí nos miran la cara y nos mienten. Y lo más triste es que aún sabiendo que nos están mintiendo, reiteradamente, cada 4 años seguimos eligiendo siempre a los mismos, es decir, los mismos de siempre, elegidos por los de siempre, es decir, por los colombianos. Yo me acuerdo, por ejemplo, en el gobierno de César Gaviria, como candidato, ustedes se acuerdan que prácticamente se encontró el poder por la muerte de Luis Carlos Galán. Como candidato decía que iba a apoyar a los menos favorecidos, que iba a apoyar la pequeña y la mediana empresa y nos creó el esperpento o le abrió las puertas a Colombia en aquel esperpento de la apertura económica, es decir, quebró las pequeñas y a las medianas empresas. Sin contar que casi nos quedamos sin luz en Colombia. ¿Ustedes se acuerdan de aquella época nefasta del apagón en Colombia? Ya luego vino Ernesto Samper. Bueno, Ernesto Samper como candidato prometió unas cosas, no las pudo cumplir o cumplió pocas porque pues durante 4 años se estuvo defendiendo de aquel proceso 8000, es decir, del ingreso de dineros calientes o dineros del narcotráfico a su campaña. Entonces estuvo defendiendo prácticamente durante esos 4 años. Ya luego vino Andrés Pastrana, quien dijo que también iba a apoyar a las familias colombianas, que les iba a dar casita y creó ese esperpento del UPAC. Millones de colombianos obviamente se acogieron a este programa y terminaron no solamente pagando unos intereses supremamente altos, sino creando también la necesidad de que pudieran pagar intereses sobre esos intereses. En últimas, millones de colombianos no solamente perdieron sus casas, sino que quedaron infamemente endeudados con los bancos. A propósito de bancos, también como candidato Andrés Pastrana dijo que iba a darle un fuerte impulso económico a la educación en Colombia. Y no solamente no se lo dio, sino que le quitó estos recursos a la educación para ayudar a salvar a los bancos en Colombia en aquella crisis de los 90. Y ahora viene el señor Álvaro Uribe Vélez, quien como candidato también vamos a favorecer a las clases menos favorecidas, vamos a apoyar, a darle un impulso muy fuerte al sector agropecuario en Colombia, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, el amigo del pueblo. 5 reformas tributarias en 8 años. A nosotros se nos olvidan un poco los antecedentes de cada uno de estos gobernantes, pero hay que decirlo. 5 reformas tributarias, pero no contento con eso, vamos a apoyar el sector agropecuario. Y creó ese esperpento de agroingreso seguro.
vamos a darle platica a los campesinos para que puedan labrar la tierra y para que puedan salir adelante, etc. Y la plata se fue para los terratenientes, para los grandes poseedores de tierras. Entonces, por eso la pena que está purgando en estos momentos Uribito, ¿qué tal que hubiera sido presidente de la República? Aquel señalado por Álvaro Uribe Vélez. Pero entonces, como se le cayó este cuento con Andrés Felipe Arias, entonces le dio el guiño a Juan Manuel Santos, que lo traicionó. Eso es otra historia muy diferente que todos ya conocemos. Pero Juan Manuel Santos, siguiendo esta política agresiva contra los menos favorecidos, nos aplicó 3 reformas tributarias. La última, ustedes saben muy bien que fue la del 19%, a la cual entonces se opuso el señor Álvaro Uribe y su bancada allí del Centro Democrático en el Congreso de la República, y en fin. Como candidato decía que él podía firmar sobre mármol que él no iba a subir tarifas y 3 reformas tributarias. Ahora viene Iván Duque y como candidato dice que no, que hay que subir salarios y que hay que bajarle impuestos a los empresarios en Colombia. Ahora más adelante hablamos sobre bajarle impuestos a los empresarios y cómo esto no deja de ser una estrategia, una mentira para las clases menos favorecidas. Entonces, como hay hay un supuesto desfinanciamiento del Estado, ellos dicen que Juan Manuel Santos dejó quebrado el país, entonces que ellos necesitan recuperar la economía, salvar ese hueco fiscal. Entonces, por eso el IVA a la canasta familiar. Esa es la manera como nos están mintiendo, como nos mienten permanentemente. Ahora hablamos de aquello de bajarle impuestos a los empresarios para que se pueda generar más empleo en Colombia. Pues sería muy bueno si eso se pudiera medir, si eso se pudiera cuantificar. Es decir, un ejemplo. Señor presidente del Éxito, venga, ¿usted cuántos empleos directos a término indefinido, directos, tiene en su cadena de almacenes en todo el país? No, yo tengo 150.000. Perfecto, señor presidente del Éxito. Entonces, para octubre de 2019 usted no va a tener 150.000, sino 160.000. Es decir, como le vamos a bajar los impuestos, usted va a generar más empleo. Eso es la forma de que nosotros vamos a comprobar que usted se está generando más, porque le estamos bajando los impuestos, pero eso no se puede medir. Es decir, a nosotros nos dicen permanentemente es que hay que bajarle impuestos a los empresarios para que ellos puedan respirar y puedan generar más empleo. Es decir, la plata que se están ahorrando en esos impuestos que sirva para generar más empleos, que se vaya para las personas que están sin empleo o con empleo informal en Colombia. Eso no se puede medir. Entonces, ¿qué podrá decir el presidente del Éxito o algún otro empresario grande en Colombia? No, pues es que yo puedo funcionar con 150.000 empleos con los que tengo. Si me van a bajar impuestos, pues perfecto, chévere. Como no me pueden medir, como no pueden de alguna manera cuantificar cuántos empleos creé yo con esa nueva ley de financiamiento en cuanto a la rebaja de impuestos a los empresarios, pues entonces yo me quedo quieto. Esa es la trampa. Entonces, como hay un desfinanciamiento, entonces las clases menos favorecidas, es decir, las clases pobres y la clase media, son los que van a salvar esos huecos fiscales. Siempre nos van a decir lo mismo. Y saben que es lo más triste y lo más desafortunado, que nosotros siempre vamos a votar por los mismos. Vamos a poner un ejemplo, Dios quiera que no, pero se me ocurre en este momento. Germán Vargas Lleras se lanza a la presidencia en 2022. Si Dios no lo quiera, repito, llega a la presidencia de la República. Pero como candidato se acordarán de mí, que siempre va a decir, es que es el colmo que Iván Duque haya subido los impuestos, haya creado impuesto a la canasta familiar, es decir, va a dejar el gobierno quebrado y entonces lo que necesitamos es que a los empresarios se les bajen los impuestos para que puedan generar más empleo y obviamente vamos a quitar el impuesto de la canasta familiar, etc. Llega el gobierno y va a decir, no, es que en realidad hay un hueco fiscal muy grande y se debe mantener ese IVA a la canasta familiar. Es más, vamos a crear un nuevo impuesto, un 7 por 1000, para poder entonces recuperar la economía en el país. Esa es la historia que nos vienen contando desde hace muchísimos años. Y desde muchísimos años nosotros vamos cada 4 años a votar por los mismos. Hoy, fíjense ustedes la estrategia. Nos dicen a nosotros que el Centro Democrático, es decir, el partido de gobierno, está en contra del IVA a la canasta familiar.
Pero eso tiene su trampa, eso tiene su mentira. Y entonces nos dicen que Álvaro Uribe, el Salvador, el gran colombiano, se está oponiendo firmemente a ese IVA a la canasta familiar propuesto por Carrasquilla, es decir, por el gobierno de Iván Duque. Pero hay que hacer memoria, hay que recordar que él en 2006 quiso, obviamente, implantar, clavarnos el IVA a la canasta familiar, disque para favorecer a las clases menos favorecidas, es decir, que con el recaudo se iban entonces, a través del CISBEN, se le iba entonces a devolver ese IVA a las clases menos favorecidas. Hoy está diciendo que él no está de acuerdo con ese IVA a la canasta familiar. Él es un amigo de los empresarios, él es un amigo de la clase poderosa en este país y entonces ese sistema de gobierno es el que tiende a favorecer a las grandes personas poseedoras de mucho dinero en Colombia en detrimento de los más pobres o de la clase media. Esa es la trampa, esa es la estrategia. ¿Pero por qué se está oponiendo? Muy sencillo, fácilmente, porque se vienen unas elecciones regionales el próximo año y entonces cada uno de estos candidatos, Álvaro Uribe Vélez va a tener candidatos a consejos, a asambleas, a alcaldías y gobernaciones en cada uno de los municipios y departamentos de Colombia. Entonces, como saben que la gente en este momento está iracunda, está muy brava con ese impuesto a la canasta familiar, de pronto le cobran en elecciones ese esperpento creado por Iván Duque, es decir, su pupilo en el gobierno. Eso no deja de ser una estrategia para que entonces abramos los ojos. Y aquí ya para finalizar entonces esa muy respetuosa reflexión. En estos momentos, hoy, 6 de noviembre, se está debatiendo este mensaje de urgencia de Iván Duque. Aquí les abro un paréntesis. Ustedes se acuerdan de la consulta anticorrupción. Ustedes se acuerdan que Iván Duque llamó a toda esta bancada de oposición. Estuvo Petro, estuvo la gente de las FARC, estuvo el Partido Verde, en fin, el Polo Democrático, en el Palacio de Nariño. Y allí se creó ese estatuto de la consulta anticorrupción, es decir, que Iván Duque iba a acompañar esa consulta anticorrupción que votamos 11 millones de colombianos. Pues claro, se radicó el proyecto en el Congreso de la República, pero sin mensaje de urgencia, es decir, llévelo allá y métalo debajo de los otros. Quién sabe cuándo se va a discutir entonces eso. Y se van a acordar de mí, que Iván Duque va a terminar el gobierno y ese proyecto no se va a debatir. Pero resulta que la reforma tributaria, es decir, la ley de financiamiento, que tiene otro nombre, pero no deja de ser eso, la reforma tributaria, que parece que suena como muy maluco, otra reforma tributaria, entonces le ponen otro nombre, ley de financiamiento, entonces Iván Duque va y lo radica en el Congreso con mensaje de urgencia. Por eso hoy, 6 de noviembre, se está debatiendo. Entonces aquí la recomendación. Allí hay congresistas que independientemente de si se vota o no se vota, a favor o en contra, que se implante, mejor dicho, la reforma tributaria. Ojalá que no, pero tengan ustedes muy presente y vean con lupa, sean muy cuidadosos y estén pendientes de aquellos congresistas que sí van a acompañar esa iniciativa. Ustedes saben que los congresistas aquí se tuercen como muchos medios de comunicación, ¿cierto, Luis Carlos Vélez? Que se le alinean, ¿cierto?, al gobierno. Entonces muchos congresistas pueden estar diciendo, sí, hay que acompañar al gobierno porque es que el Estado está quebrado, el gobierno está quebrado. Fíjense muy bien, porque esos candidatos de las diferentes bancadas, Cambio Radical, Partido Liberal, Conserva, etcétera, Partido Mira, que en las iglesias le reza a Dios y en el Congreso le entrega su alma al diablo. Miren, si esos congresistas de todos los partidos van a votar sí a esa reforma tributaria, repito, independientemente de que se hunda o no, que van a acompañar esa reforma tributaria, porque esos candidatos, o mejor, esos congresistas tienen candidatos en las diferentes regiones del país, a consejo, asamblea, alcaldía y a gobernación. Y miren, si acompañaron y si dijeron sí, es porque esos congresistas que ustedes mismos eligieron, esos congresistas no están pensando en ustedes. Y van a asegurar que ese látigo que le están aplicando todos los días se va a seguir postergando. Y yo siempre lo he dicho, hay que fijarse muy bien, por cuáles candidatos, por cuáles congresistas, por cuáles alcaldes, por cuáles gobernadores estamos votando. Porque posiblemente hoy nos estén aliviando el hambre, es decir, un tamal, y nos digan, mire, aquí está el tamal, vaya, vote por mí. Sin saber o sin, digamos, intuir
que la nevera puede estar vacía los próximos 4 años. O que si nos regalan una teja para nuestra casa, intuir que posiblemente el aguacero va a ser de 4 años. No olviden, señoras y señores, que en Colombia cada vez somos más los buenos y ojalá en Colombia cada vez sean menos los malos. Dios los y las bendiga. Oracle es la empresa de desarrollo de software más grande del mundo que tiene dos productos estrella. Está Oracle Database y Oracle Java. Oracle Database es el motor de bases de datos más potente del mundo. Hoy en día no hay una empresa grande que no tenga sus bases de datos y sus datos almacenados en un motor Oracle. En Comfa somos partner oficial de Oracle, lo cual nos permite orientar todo el entrenamiento oficial para presentar los exámenes de certificación internacional. Los invitamos a todos a ser parte de estos procesos formativos que tenemos en Comfa. Recuerden que tenemos tarifas subsidiadas para nuestros afiliados y sus beneficiarios, y también contamos con unas tarifas bien especiales para las personas que son particulares, aquellos que no son afiliados a nuestra caja de compensación, pero quieren formarse y capacitarse para presentar estos exámenes de certificación internacional.